Muy bien, antes de empezar el tema, la conferencia de hoy, les voy a pedir por favor que se pongan en la presencia del Señor. Todos vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a pedirle a San José, nuestro patrón y protector, que interceda por nosotros ante Dios, por nuestra vida, por nuestros seres amados, por nuestros sueños y nuestros proyectos, que Él se convierta en nuestro modelo de vida junto a su Santísima Esposa, la Virgen María, y que de esta manera nos permita poder ser cada día más parecidos a su Hijo Jesús. Pidámosle a San José en esta noche que nos proteja como protegió a Jesús, que nos ame como amó a Jesús y que nos eduque y nos instruya en la buena nueva, en las enseñanzas de Dios, como lo hizo con Jesús. Además, vamos a dejar todas las peticiones de nuestro corazón a su Santísima Esposa, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Yo haré una pequeña introducción sobre San José, sobre lo que podemos conocer de él, sobre lo que nos ha dejado el Evangelio sobre él, algunas verdades importantes que podemos conocer, algunos mensajes y enseñanzas que nos deja a los jóvenes y también un poquito de aquellas cosas que llevaron a San José Marelo a inspirarse en nuestro padre San José de Nazaret para poder fundar la congregación y darle este carisma que brotó, que Dios hizo brotar de su corazón lleno de santidad. Luego vamos a conversar un poco de qué les enseña a cada uno de ustedes la figura de San José, de qué pueden entender de él, qué les gustaría conocer de él, o algunas dudas que tal vez puedan tener sobre la figura de San José en la iglesia. Y entonces aquí aprenderemos y responderemos juntos como familia sobre lo que estamos viviendo ahora. Estamos a puertas de la clausura del año de San José. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, ¿sí?, se cumplen 150 años de que el Papa Pío IX declarara a San José patrono universal de la Iglesia. Y entonces es una razón más muy importante para poder clausurar este año de San José proclamado por nuestro padre general, el padre Jan Persansky, ¿no?, para que los oblatos de San José, ¿no?, durante todo este año vivamos, ¿no?, en base a las reflexiones sobre el Padre de Jesús aquí en la tierra. En base a eso, muchos países en donde están los oblatos han hecho diversas actividades durante todo este año. Aquí en Perú, a principios de este año, se hizo el Simposio Internacional sobre San José, que tuvo la participación de muchas personas, muchas otras congregaciones también josefinas, y tuvieron grandes ponentes. Y seguramente hubiéramos querido hacer cosas mucho más grandes, pero nos alcanzó la pandemia y durante este año pues algunas actividades tuvieron que limitarse un poco al nivel parroquial. Sin embargo, sí hemos tenido algunas cositas importantes. Tuvimos el Festival Joven San José hace algunos meses, en el que participamos todos, hubo concierto, algunas ponencias donde hablamos desde la figura de San José como joven, y descubrimos que San José es joven, ¿no? Es un hombre joven, es un varón joven. Allí pudimos compartir también con otros hermanos oblatos de otros lugares del Perú. Y finalmente hace un par de semanas hemos tenido el simposio juvenil sobre San José Marelo, en el que también hablamos de San José, porque no podemos hablar de San José Marelo y de nuestro carisma
si no ponemos como centro el estilo de vida que tuvo San José de Nazaret, y a través de él pues miramos a Jesús como el centro de nuestra vida en la iglesia. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre San José. San José es un santo muy interesante y de una naturaleza muy atractiva para quien se toma el tiempo de hacerse ciertas preguntas sobre cómo ha sido su vida y sobre cuál ha sido la misión que cumple en el plan de salvación, ¿no?, para todos nosotros. Los evangelios, en sus primeros capítulos, nos dicen, si no muy poquito, de cómo era él, de quién era, ¿no? Y sobre algunas pequeñas o muy breves frases que nos pueden revelar cuáles eran las características que él tenía como persona. Tanto es así que los evangelios de Mateo y Lucas hablan muchísimo más de él a comparación tal vez de los otros dos evangelios, porque tratan de explicar la vida de Jesús desde su nacimiento, ¿no?, muy detallado, mientras los otros dos evangelios se concentran más en lo que es la vida pública de Jesús, ¿no? Entonces, el evangelio de San Lucas y de San Mateo nos revelan a San José como un hombre justo. Esa es la primera mención que tenemos sobre San José. Es decir, que era un hombre justo, ¿no? Nos hablan de que la Virgen María estaba desposada, ¿no?, con este varón justo. Entonces, desde esta premisa podemos partir y decir que San José era en efecto un hombre cumplidor de la ley de Dios y también de la ley, ¿no?, de la tierra, de la sociedad en la que él vivía. La palabra justo significa, para la lengua de ese tiempo, santo, es decir, un hombre comprometido con Dios, que ha hecho un voto de obediencia a Dios. Entonces, desde ese primer momento podemos entender o podemos deducir que así como la Virgen María fue seleccionada, escogida por Dios para llevar en su seno al Salvador, Dios también escogió a San José, ¿sí?, desde el principio de su vida, para luego poder cumplir la misión que le encargaría, ¿no?, cuando se revela, ¿no?, que venía el Salvador. Entonces, para empezar, San José era un hombre justo. Segundo, durante mucho tiempo en la iglesia se pensó o se representó a San José como un hombre muy anciano, ¿no?, muy viejito, que apenas tenía fuerza para cargar al niño, y si no se le representaba como alguien muy, muy ancianito, muchas veces también se le representaba como un hombre mayor, ¿no?, bien adulto, y que siempre parecía distante o lejano en las representaciones artísticas a la figura de Jesús y de la Santísima Virgen. El motivo de esta representación, ¿no?, si alguno tal vez ya lo sabe o lo ha leído, es bien sencillo. En ese tiempo la iglesia recién comenzaba, ¿no?, su peregrinación en la tierra después de la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces, tanto los judíos que no llegaron a convertirse, como el Imperio Romano, que en ese tiempo dominaba todas esas tierras, esos países, pues tenían mucho recelo y mucha antipatía por el inicio del cristianismo en esa parte de la historia. Por lo tanto, aquellas cosas que los apóstoles anunciaban, aquella buena nueva que ellos comenzaban a compartir y que también comenzó a ser puesta en escrito, ¿no?, también tenía sus detractores, sus difamadores y personas que iban en contra, ¿no?, de la verdad que Pedro y los demás apóstoles proclamaban. Entonces, desde el principio de los tiempos para la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha sido violentada, siempre ha sido oprimida, pero nunca vencida, pero siempre ha pasado por este tipo de momentos críticos
en los que incluso muchos cristianos han sido asesinados o refundidos o en cárceles o teniendo que compartir la fe escondidos en lo que ahora conocemos como las catacumbas. Entonces, así como había esta lucha física de tratar de desaparecer a la iglesia de Cristo que recién comenzaba, también había una lucha intelectual, ¿no?, entre personas que trataban de difamar o de poner en tela de juicio las verdades que la iglesia desde ese tiempo ya defendía. Entonces, uno de esos dogmas o verdades fundamentales que la iglesia defendía era el hecho de que Jesucristo es el Mesías y el Salvador, cosa que los judíos no aceptaban, ¿no? Y confabulados también con el Imperio Romano, ¿no?, que tenía también un pensamiento distinto con respecto a su fe y a la religión que practicaban, pues comenzaron toda una campaña de difamación en contra de la iglesia. Entonces, el principal objetivo de esta campaña de difamación era quitar a Jesús, ¿no?, como el Mesías, era desconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y dentro de esa campaña, pues había que desmerecer el hecho de que Jesús haya nacido, ¿no?, según la profecía de Isaías. Y la profecía de Isaías decía que Jesús tenía que nacer de una virgen. Entonces lo primero que tuvieron que hacer para difamar a la iglesia fue poner en tela de juicio la virginidad, ¿sí?, o los dogmas fundamentales sobre la Virgen María. Entonces todos sabemos que los dogmas son 4, ¿verdad? Entonces dentro de esos 4 dogmas, uno de ellos es la virginidad perpetua y otro también muy importante es la Inmaculada Concepción. Entonces estas verdades son las primeras que se trataron de tergiversar para impedir que el cristianismo avance en esa parte del mundo, ¿no? Entonces la idea era poner en tela de juicio a la virginidad de la Virgen, ¿no?, o valga la redundancia. Lo cual es un ilógico, pero eso se trató de hacer. Entonces, la iglesia, los primeros padres de la iglesia de ese tiempo, pues utilizaron muchísimas estrategias para poder conservar en la memoria del pueblo estas verdades. Seguramente dentro de este pensamiento, dentro de esta protección que se hizo a una verdad tan fundamental, pues también convenía, ¿no?, mostrar a José como un hombre incapaz de poder tocar a la Virgen María, o como un hombre incapaz de poder poseer a su esposa, porque se presentaba como alguien anciano, que más bien en vez de esposo era solamente un protector o un encargado de la Virgen. De esta manera, tal vez no favoreciendo a San José, se intentó proteger el dogma de la virginidad de la Virgen María, ¿no?, quitando de repente la figura de San José, mostrándolo como un anciano para decir que, o para tratar de entender tal vez que no tenía ninguna posibilidad de ir en contra de la virginidad de María, y además incluso se le apartó y hasta se le desapareció un poco, ¿no?, de las representaciones artísticas, para que no hubiera la más mínima duda de que María fue virgen antes, durante y después de tener a Jesús. Esto funcionó en un primer tiempo, en un primer momento, esta defensa, pero el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia para encontrar formas mucho más concretas, mucho más entendibles y mucho más santas de poder explicar o defender cada uno de nuestros dogmas de fe. Si bien esta razón es bastante aceptable, no le favoreció en nada a la figura de nuestro Padre San José. A pesar de eso, algo que sí se resalta mucho de ese episodio, de esa parte de la historia de nuestra iglesia, es que también es necesario comprender que así como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios también acompaña a la iglesia en su maduración. La iglesia va madurando y va caminando porque somos un conjunto de personas imperfectas, ¿no? Somos imperfectos, pero perfectibles, es decir, somos personas llenas de pecado,
pero que podemos alcanzar la perfección. Entonces el Espíritu Santo acompaña a la iglesia en el paso del tiempo, también en la historia, y la ayuda a madurar para poder caminar hacia el cielo. En base a esa maduración también entenderemos, ¿no?, que algunas formas o estrategias para conocer la verdad también fueron reveladas poco a poco por el Espíritu, y así se fueron corrigiendo también poco a poco, sin poner en tela de juicio, ¿no?, la originalidad y la fundación de la Iglesia Católica como la única Iglesia de Cristo. Pero también en el proceso vamos madurando. Entonces ya desde los primeros siglos, padres de la Iglesia como San Jerónimo y como San Agustín fueron postulando que no había necesidad de presentar a San José como un anciano, porque se le estaba quitando mérito al sacrificio, ¿no?, que él estaba haciendo, a la entrega que él estaba haciendo por amor a Dios, diciendo simplemente que preservó a María porque era un anciano. Entonces eso le quitaba el mérito a San José. Por eso San Agustín en una de sus escrituras dice, ¿no?, lo que comenté al principio, que así como la Virgen fue escogida por Dios, es completamente coherente entender que San José también fue escogido por Dios para cumplir con la misión de ser custodio del Redentor y casto esposo de María. Entonces, en base a esa teoría, en base a esa explicación inspirada por Dios en San Agustín, en San Jerónimo y en otros padres de la iglesia de ese tiempo, se determinó, se entendió que San José era un hombre joven, que además la traducción bíblica lo menciona así, ¿sí?, que era un hombre joven, y que además él entregó su vida a Dios, ¿no?, en base, en mérito a la santidad que moraba en él, que vivía en él. Entonces, por lo tanto, no es que él preservó a María porque era un viejito que no tenía fuerzas para estar con ella, sino que preservó a la Virgen porque comprendió en su corazón quién era ella y cuál era el lugar y la misión que Dios le había encargado a él. Por eso, y en base a su profundo voto de obediencia a Dios, San José entrega todos sus sueños, todos sus proyectos, todo su pensamiento y toda su voluntad a Dios. Y por eso podemos afirmar hoy que San José era un joven, un hombre joven, a lo mucho un hombre de 25 años, que era generalmente la edad casadera en ese tiempo, y que además era un hombre virgen y casto. ¿Por qué? Porque el término justo al principio de los evangelios nos hacen entender esa cualidad que San José tenía. Entonces ya sabemos que se habla poco de él, que no es un viejecito, sino un hombre joven y fuerte, y que Dios le encargó ser verdadero padre de Jesús en la tierra y verdadero esposo de la Virgen María. Tercero, podemos entender también, en base a eso, que San José es un maestro de la escucha. Es decir, es un joven que aprendió el arte de escuchar a Dios. Por eso los oblatos de San José hablamos y enseñamos mucho sobre el silencio, en base a lo que San José Marelo nos enseña, ¿no?, de que en el silencio se forjan los grandes caracteres, nos dice San José Marelo. En el silencio se forjan los santos. Y muchas veces no comprendemos bien el significado de este silencio de San José. Y pensamos que estar en silencio solamente es estar callado, o no decir nada, o no hacer bulla. Pero resulta que el silencio del que nos habla San José Marelo, pensando, ¿no?, evocando a San José, es un silencio más bien interior. Un silencio que nos permite sacar todo el ruido de nuestra conciencia y de nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. Y el joven San José nos enseña a escuchar. Es un maestro que nos enseña a escuchar. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden recordar el Evangelio y el pasaje que hoy también en este tiempo de Adviento recordamos, cuando San José se entera de la gestación de la Virgen María, San José no hace absolutamente nada. No actúa, ni toma una decisión. Cree en María, pero probablemente también lo que estaba sucediendo en ese momento le creaba muchas contrariedades y confusiones
en su conciencia. No juzgaba a María. Él sabía y de cierta manera entendía en su corazón la santidad de su prometido. Pero estaba esta verdad de por medio. Ella estaba gestando en el 6º mes de un hijo que no era suyo. Pero su corazón santo y noble le permite permanecer en absoluto silencio y solamente pensar en las posibilidades, ¿no?, humanas que él podría tomar como decisiones para este difícil momento. Pero San José no hace nada, no decide nada. Y se va, se aparta, ¿no?, a su casa. Y solamente cuando Dios le habla a través del ángel es que San José es capaz de escuchar, y solo cuando logra comprender la voz de Dios en ese sueño, recién allí toma acción, se pone de pie, toma a María consigo, ¿no?, desposa a María y a partir de allí comienza a cumplir con la misión que Dios le había entregado. Entonces San José nos enseña que para toda decisión o toda acción como jóvenes, primero debemos hacer silencio en nuestro interior y pedir que Dios nos guíe y nos responda a través de su dulcísima voz en nuestro interior. ¿Cuáles son los ruidos que no nos permiten hacer silencio? Pues es el ruido de nuestro egoísmo, de las tentaciones del mundo que nos rodea, el ruido de nuestra propia soberbia, de las tentaciones interiores, de nuestra envidia, de nuestros malos pensamientos, o simplemente de las muchísimas ocupaciones que tenemos todos los días y que no nos dejan poder darle un tiempo a Dios. Nos pasa que muchas veces decimos, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que los estudios ya no me dejan hablar con Dios, ya no me dejan rezar, no me queda tiempo para nada. Es que las actividades del día no me dejan hacer nada para Dios. Pero esas tentaciones nos alejan de la presencia de Dios porque muchas veces no somos capaces de reconocerlas. Por eso San José de Nazaret nos enseña que se puede hacer silencio en el interior aún en la situación más compleja y más difícil. Él estaba pasando el dolor más grande tal vez de su vida, al ver que tal vez los sueños que tenía de una familia con María, porque estaba profundamente enamorado de ella, le amaba completamente, se derrumbaban, ¿no? Y en ese momento él no lo comprendía. Pero a pesar de ese dolor tan grande, su noble corazón le permite hacer silencio de todo lo que pensaba para poder escuchar a Dios. Y cuando lo escucha, deja todos sus sueños y ya no le duele, ¿sí?, lo que deja, porque se da cuenta que lo que Dios le ofrece es mucho más grande y es mucho, mucho más importante. Cuarto, San José es un joven que nos enseña a amar profundamente, nos enseña a amar de verdad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pronunciamos la palabra te amo a muchas personas cuando en realidad no estamos seguros de lo que eso significa? Muchas veces como jóvenes podemos decirle te amo, hablando del amor de pareja, del amor de la afectividad, ¿no?, de pareja. Podemos decirle te amo a muchas personas en un mismo lapso de tiempo. Es decir, a veces en un año podemos haberle dicho te amo hasta 3 o 4 personas. Nos pasa a muchos jóvenes. También nos pasa que podemos decir que amamos a nuestros padres cuando en realidad nuestras acciones no corresponden al amor que predicamos por ellos, o que profesamos por ellos, o que supuestamente profesamos. Muchas veces también decimos, hay que amarnos a nosotros mismos, yo me amo, yo me quiero, pero muchas veces confundimos el amor que debemos tenernos a nosotros mismos con egoísmo, con vanagloria, con soberbia y con vanidad. San José, entonces, es un maestro del amor. Si no sabemos amar, debemos acudir a San José, porque San José nos enseña el concepto real de un amor libre, genuino y desinteresado. San José nos enseña a amar sin recibir nada a cambio. Como lo decía, como lo aprendí en una homilía de nuestro querido superior provincial, el padre Sunil Calaracal. Alguna vez escuché en una de sus homilías una frase muy bonita que dice, San José nos enseña a amar sin poseer, a amar
sin tener, a amar sin recibir nada a cambio o sin mirar como una posesión muy nuestra a aquello que amamos o a aquella persona a quien profesamos amor. Entonces San José nos enseña primero que para amar se deben cumplir dos cosas importantes. Primero, querer amar. Y segundo, querer el bien de aquel a quien se ama. Y San José lo cumple perfectamente en su corazón y en su vida de joven. San José ama a María a pesar de que no puede poseerla como esposa. San José entiende que Jesús no es su hijo por la carne, pero le ama profundamente y entrega cada momento de su vida por él y lo reconoce como su verdadero hijo y él se reconoce como verdadero padre de Jesús. Y actúa así hasta el final de sus días. Es así que San José trabaja incansablemente en el taller de artesanía para poder mantener y sustentar a Jesús y a su esposa, la Virgen María. Además, cumple como padre educándolo e instruyéndolo no solamente en las cosas de la sociedad, sino sobre todo en el mensaje de Dios y en la lectura de las Escrituras y también en la capacidad de hacer oración y de estar conectado con Dios Padre. San José asume entonces a cabalidad el rol de un padre a pesar de saber que Jesús no le pertenece ni tampoco es su hijo por la sangre, por la carne. Sin embargo, a pesar de eso, San José ama profunda y enteramente a Jesús y a su esposa María. No posee nada, ni espera nada, ni pide nada, y además no protagoniza en nada. Siempre está detrás, protegiendo, custodiando la sagrada descendencia de Dios y también a la Virgen, pero no protagoniza. Es cabeza de la familia, está al frente al momento de defender y de sostener, pero no protagoniza, no busca brillar él, ni busca mandar, y tal vez sea esa la razón por la que tampoco pronuncia mayor frase dentro de los evangelios. Pero San José nos enseña verdaderamente a amar. Entonces, cuando tengamos algún problema para definir qué es lo que realmente amamos, podemos encomendarnos a San José, porque él nos enseñará a comprender que el amor es gratuito, que el amor es libre y que además es incondicional. No podemos esperar nada cuando amamos. Amamos simplemente por el propio hecho de amar. Esa es una naturaleza que Dios puso en nuestro corazón, que Dios grabó en nuestro corazón y que es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios. Pues Dios también ama así. Nos ama gratis, nos ama sin esperar que nosotros le amemos. Espera que le amemos porque en Él encontraremos la felicidad, pero no nos obliga a amarlo. Por eso nos da libertad. Y voy a empalmar lo que estoy diciendo ahorita con el quinto punto. San José no protagoniza, deja que Jesús sea el protagonista principal y único del misterio de la salvación. Él es su padre, lo educa, lo forma, lo acompaña y da su vida por él y por María, pero no protagoniza. Eso nos enseña algo muy grande a nosotros, los jóvenes que trabajamos en la pastoral juvenil y que profesamos la fe cristiana, la fe en Cristo, la fe católica. Nos enseña a comprender que en cada acción que nosotros hacemos dentro de la iglesia, dentro de la vida pastoral, quien debe brillar es Jesús. Quien debe resaltar es Cristo, porque es Cristo quien tiene el mérito de todas nuestras buenas acciones. Y San José lo comprende perfectamente. Y por eso durante toda su vida con Jesús, solamente permite que sea Él quien brille. E incluso se pone por detrás de la figura de su esposa, la Virgen María, porque comprende también que la misión que Dios le ha encargado a la Santísima Virgen es mucho más sublime que el lugar que él ocupa. Y San José no lo acepta enojado ni apesadumbrado, lo acepta con alegría. Entonces, San José nos enseña también a nosotros los jóvenes a que
cuando hacemos catequesis, cuando damos una charla, cuando hacemos una obra de bien, una obra de caridad, cuando vamos a la parroquia, quien debe brillar siempre es Jesús y solamente Jesús, y no nosotros. Muchas veces hacemos la labor pastoral porque tenemos ganas de que nos aplaudan o de llenar ciertos vacíos en nuestro corazón con el aprecio de la gente. Con el tiempo y con la madurez de nuestro corazón es necesario darnos cuenta de que nada va a llenar nuestros vacíos que no sea Jesús. Y por lo tanto, a través de nuestros ojos, de nuestra mirada, de nuestra sonrisa, de nuestras palabras, quien debe hablar, quien debe mirar, quien debe sonreír, es Jesús y no nosotros. Y ese es un punto muy importante dentro del carisma de nosotros los oblatos de San José. No dejar que nadie nos dé el mérito por las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor, porque ese es el mérito de Dios. Nunca van a gloriarnos por nada que hacemos bien, ni como comunidad, ni individualmente, porque ese es mérito de Dios. Es Dios quien permite que nosotros hagamos cosas buenas. Como buenos oblatos, nos entregamos a esa voluntad, a esa verdad, y somos felices dejando que Jesús brille. Penúltimo punto. ¿Qué más nos puede enseñar San José a los jóvenes? San José es responsable y obediente con los compromisos que ha asumido. San José siempre cumple su palabra. Desde el momento que dice su fiat, porque él también dice su fiat, en el momento en el que recibe el sueño del ángel, él se para y dice que sí, tácitamente. Desde el momento de su sí al Señor, San José cumple su palabra hasta el momento de su muerte, que no sabemos exactamente cuándo fue, pero seguramente asumimos que es cuando Jesús ya podía valerse por sí mismo. Hasta ese momento, San José cumple con su palabra, nunca rompe su palabra. Entonces, en este momento, como jóvenes, yo te pregunto, ¿tú cumples con tu palabra? Cuando prometes algo, ¿siempre cumples? Cuando le prometes a tu mamá que vas a hacer las tareas de la casa a las que te has comprometido, ¿las haces? Cuando le prometes a tu mamá que vas a ser más aplicado y más estudioso y te vas a dedicar menos a las distracciones del mundo, que pueden ser los juegos, la televisión, el Instagram, el TikTok, etcétera, cosas, el Discord, los juegos, ¿cumples con tu palabra? Cuando te comprometes a una actividad de la parroquia, ¿la haces puntualmente? Si dices, mañana voy a ir al rosario a las 6 de la mañana, ¿llegas a las 6 de la mañana? Cuando te comprometes a ayudar a alguien y le dices, oye, a tal hora te voy a ayudar o en tal momento te voy a ayudar, ¿cumples con ayudar? Cuando le prometes cariño o amor a una persona, ¿cumples con tu palabra? Y, sobre todo, cuando prometes o te comprometes a algo y en el transcurso del tiempo te das cuenta que aquello que vas a hacer ayuda a los demás, pero no te conviene a ti, porque de repente tienes que sacrificar cosas personales o intereses personales, ¿continúas con la misión o la abandonas? Desde mi experiencia personal te digo que muchas veces la abandonamos. En mi proceso de crecimiento espiritual, que aún continúa porque tengo 1.000.000 de defectos, muchas veces he cometido el error, ¿no?, de abandonar algún compromiso porque de repente se me hacía muy pesado o muy agobiante, o porque tal vez entendía en algún momento que ya se me exigía demasiado, ¿no?, y que iba a tener que sacrificar cosas que no era capaz de sacrificar. Pero San José se convierte en el modelo perfecto de compromiso, responsabilidad y obediencia. Tal vez no podemos enfocarnos o tomar el ejemplo de alguna persona mayor a nosotros porque sabemos que también son personas que fallarán o se equivocarán. Pero en San José tenemos el modelo que necesitamos. San José cumplió con su palabra desde el principio. A veces rezamos los dolores y gozos de San José y entendemos que el premio de ser Padre de Dios en la tierra no solamente implicó cosas bonitas, sino también cosas muy difíciles. San José tuvo que afrontar la persecución y la huida a Egipto, tuvo que afrontar regresar de Egipto cuando ya se había establecido con su familia hasta Nazaret una vez más,
porque Dios así determinaba las circunstancias. Tuvo que trabajar duramente y vivir en la pobreza para poder sostener a su familia. Una familia que amaba sin poder poseer. Pero a pesar de eso, nunca hubo un ápice minúsculo de querer dejar su misión. Nunca se rindió. Siempre permaneció fiel a su palabra. Entonces San José nos enseña que siempre debemos cumplir con nuestras promesas, sobre todo con aquellas que involucran directamente a Dios. Y último punto, ¿qué más puede enseñarnos San José a nosotros los jóvenes? ¿Por qué encomendarnos a San José como jóvenes? ¿Cuál es esa razón sublime que nos puede transportar hacia la naturaleza de San José y tomarla también, no solamente como nuestro padre, sino también como nuestro amigo y como nuestro modelo a seguir? San José es el maestro de la humildad. Muchos catequistas, incluso teólogos y padres de la iglesia, muchos santos nos enseñan una analogía muy hermosa. Humildad es a santidad. La humildad es igual a santidad. No hay en el cielo o no ha ganado el cielo persona que no haya descubierto que para hacerlo debe ser humilde. ¿Y qué cosa es la humildad? Santa Teresa de Ávila nos enseña que la humildad no solamente se basa en el reproche de nuestros defectos, no es específicamente decir yo no valgo nada, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo no sirvo para nada. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, nos enseña que esa no es la humildad y que incluso eso podría convertirse en una falsa humildad. La humildad verdadera es reconocer nuestros talentos, reconocer las virtudes que Dios nos ha dado, las cosas buenas que sabemos hacer, pero además reconocer que esas virtudes son gratuitas, que no son mérito nuestro, sino que Dios nos las ha entregado a nuestra vida sin pedirnos nada a cambio, y por ende comprender que esas virtudes deben ser puestas al servicio de los otros, al servicio de los demás, al servicio del prójimo, y que nunca debe ser al contrario, de que esas virtudes solamente nos sirvan a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así como nos lo dice Jesús, la lámpara de la verdad no ha sido hecha para estar escondida debajo de la mesa, sino para poder ser puesta en el lugar más importante de la casa y que así ilumine todo. Por eso es que muchas veces dentro de nuestras sesiones de pastoral cantamos esta de Señor, aquí tienes mi lámpara encendida, ayúdame a llevar tu luz por toda la vida. Entonces, estamos llamados a ser lámparas para alumbrar la vida de los demás. Y eso solamente se puede lograr a través de la humildad. Y San José es el maestro de la humildad, porque tenía la virtud enorme de la santidad y de la castidad. Era un hombre conocedor de la ley de Dios, instruido en las cosas del Señor. Y además tenía una descendencia noble. Era descendiente del rey David. Es lógico pensar que San José era consciente de las virtudes que él tenía. Y por eso se sentía enamorado de la Virgen María y le amaba profundamente. Y tal vez en algún momento llegó a comprender que sí podía ser capaz, ¿no?, de cierta forma merecer estar con María, pues la reconocía como virtuosa. Además, San José sabía que era un hombre trabajador, reconocía conscientemente aquellas virtudes, pero jamás se sintió más o se vanaglorió de ellas, sino que reconocía que todas ellas eran regalo de Dios. Y por eso cuando Dios le llamó a dejarlo todo, incluso esas virtudes para su propio bien, pues con alegría lo dejó todo y se entregó a la misión que Dios le había encomendado. Por lo tanto, San José nos enseña a descubrir la humildad. Y ahora sí, el bonus, la parte final, para ya no cansarlos más. San José nos enseña, además, que debemos ser extraordinarios en las cosas ordinarias. Muchas veces las personas dicen,
¿De dónde sacaba San José Marelo todas estas cosas? Estas frases tan extraordinarias, tan bonitas, tan cercanas a nuestra realidad. ¿Cómo es que San José Marelo fue capaz de construir un carisma y una congregación con una naturaleza tan hermosa, tan pegada a la cotidianidad, a lo de todos los días, que nos hace sentir que nosotros también podemos alcanzar la santidad en lo sencillo, en lo pequeño? Pues aquí tenemos la respuesta. San José Marelo pensó siempre en San José para poder, a partir de allí y guiado por el Espíritu Santo, construir la enseñanza que es base de nuestro carisma. San José nos enseña a ser los mejores, pero en las cosas pequeñas de la vida. Nos enseña que podemos alcanzar la santidad sin necesidad de decir mucho, ni de prometer mucho. San José no dijo nada que esté escrito en la Biblia. No necesitó decir ni que haya ninguna frase establecida o acuñada, ¿no?, de él en la historia para haber sido grande, grande y santo. Tampoco necesitó hacer cosas extraordinarias o sobrenaturales, ¿no? Ustedes pueden ver muchos santos, ¿sí? A muchos santos Dios les dio dones realmente extraordinarios. A San José de Cupertino, por ejemplo, le permitió volar, levitar. Al Padre Pío le dio las estigmas, ¿no? Y también podía estar en varios lugares a la vez, como San Martín de Porres, por ejemplo, que podía estar en el convento y a la vez cambiarse para recibir los azotes, ¿no?, por un esclavo en otro lugar del mundo, ¿no? Y así muchos santos tenían dones extraordinarios, pero no se hicieron santos por eso. Y San José es también un ejemplo de que podamos comprender realmente cómo se llega a la santidad, porque no es por las cosas sobrenaturales que Dios entrega como dones a los santos que ellos se hicieron santos, sino que se hicieron santos porque vivieron heroicamente las virtudes humanas día a día. Con cada segundo, con cada minuto de su vida, construyeron su santidad. Porque aquello extraordinario que recibieron, ¿no?, aquellos dones tan grandes que recibieron, los recibieron gratis. Y ellos no tenían ningún mérito por ellos. Solo los recibieron comprendiendo de que eran para que Dios manifestara su gloria a través de ellos. Pero la santidad no la alcanzaron así. La alcanzaron haciendo las cosas todos los días, haciendo las cosas bien, ¿no? Y San José Marelo también nos da ese término, ¿no? Aye quid agis, ¿no? Hacer bien lo que haces. Y esto lo aprendió de San José de Nazaret, ¿no? Él trabajó santamente, amó a su familia santamente, cumplió con su palabra santamente. ¿Qué quiere decir? Con un profundo amor. Y termino con esta enseñanza también de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila decía que la santidad consiste en hacer las cosas de todos los días, pero cada día con más amor. O sea, cada día con mayor amor que el día anterior. Y Santa Teresa de Ávila es una de las santas josefinas, ¿no?, más importantes de la historia. Ella entregó su camino hacia la santidad a San José, se encomendó a San José desde el principio de su camino hacia la santidad. Y también es maestra, ¿sí?, de la formación de San José Marelo, porque él se inspiró en ella para muchas cosas. Y por medio de ella también se inspiró en San José, así como tomó las enseñanzas de muchos otros santos, como San Francisco de Sales también. Entonces, último punto, San José nos enseña a ser santos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo puedo ser santo como San José en mi vida de todos los días? Honrando a mis padres, por ejemplo. ¿Cómo honro a mis padres? Ayudándolos en sus necesidades, pero haciéndolo con alegría, cumpliendo con mis responsabilidades que me tocan como alumno, como hijo, como amigo, como hermano, con alegría, estudiando mucho, rezando mucho, siendo bueno. Pero no solamente buena gente, sino siendo bueno a tal punto de que merezca, ¿no?, o merezcamos llegar al cielo. Y eso también nos lo enseña nuestro Padre San José de Nazaret. Y bueno,
Podría compartir muchas otras cosas, pero ya el tiempo se extiende y bueno, no se puede retroceder, ni acortar, ni detener. Así que les agradezco mucho por su paciencia, por haberme escuchado. Me gustaría también ahora poder escuchar la opinión de ustedes, algún comentario que quieran hacer, algún compartir, alguna experiencia que tengan ustedes con San José o tal vez con el carisma josefino mareliano, cómo lo han vivido, cómo lo viven hoy. Y estaría muy contento también de poder escucharles y saber qué opinan o qué creen o qué representa para ustedes San José o qué les enseña San José. Muchas gracias por haberme escuchado y ahora paso también a escucharlos a ustedes. Dios les bendiga por haberse quedado también en este tema. Gracias.